Hola, saludos, les habla Crisia de Ayala de parte de la Iglesia de Cristo de Puerto Rico y Hope Worldwide para hacerles una invitación muy especial a nuestro campamento Invencible 2021 que será de manera virtual. Este año nuestro tema es un verdadero influencer. Sabemos que nuestros jóvenes y niños son influenciados por muchas personas en sus vidas y sobre todo por la internet y las redes sociales. Queremos enseñarles quién es el verdadero influencer, Jesús. Y para eso estaremos compartiendo durante la semana del 28 de junio al 4 de julio. 28 de junio al 4 de julio. Este campamento es para niños o jóvenes de 4 a 14 años. Para inscribirse pueden accesar al link que aparecerá en pantalla, llenar la información y quedarán registrados. Es totalmente gratis. No se lo pueden perder. Los espero. Gracias. Me siento bien, bien, muy bien. Me siento bien, sí, mi Señor. Porque hay algo en el Espíritu de Cristo que me hace sentir bien, bien, muy bien. Yo siento amor, mucho amor. Yo siento amor, sí, mi Señor. Porque hay algo en el Espíritu de Cristo que me hace sentir amor, mucho amor. Yo siento paz, mucha paz. Yo siento paz, sí, mi Señor. Porque hay algo en el Espíritu de Cristo que me hace sentir paz, mucha paz. Me siento feliz, muy feliz, me siento feliz, sí, mi Señor, porque hay algo en el Espíritu de Cristo que me hace sentir feliz, muy feliz. Me siento bien, bien, muy bien, me siento bien, sí, mi Señor, porque hay algo en el Espíritu de Cristo que me hace sentir bien, bien, muy bien, que me hace sentir bien, bien, muy bien, que me hace sentir bien, bien, muy bien. Saludos, mi nombre es Sigfredo Santiago y tengo el honor de poder compartir con ustedes el mensaje de la contribución, que una parte va dirigida a Hope Worldwide de Puerto Rico y la otra hacia la iglesia. Vamos a estar leyendo en Hebreos 13, versículo 15 en adelante. Y, ¿verdad?, en lo que busca la escritura, me puse a pensar y reflexionar por qué tengo que estar agradecido. ¿Verdad? Y en este tiempo en el cual hemos pasado ya año y pico, casi año y medio con la pandemia, hemos podido pasar diferentes situaciones, pero tenemos que ver cómo tenemos que estar agradecidos de cada una de ellas. Tenemos salud, tenemos trabajo, tenemos, ¿verdad?, diferentes bendiciones, gracias a Dios, y cómo podemos compartirlas
¿verdad? Con otras personas de todo lo que Dios nos da a cada uno de nosotros. La Escritura dice: por eso debemos alabar siempre a Dios por medio de Jesucristo. Esta alabanza es el sacrificio que debemos ofrecer. Alabémoslo, pues, con nuestros labios. No se olviden ustedes de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen, porque estos son los sacrificios que agradan a Dios. Me impacta esta escritura, porque nos está exhortando a que debemos alabar constantemente a Dios, que ese es el sacrificio que realmente le agrada a Él. Y si nosotros nos mantenemos alabando y exaltando a nuestro Dios, vamos a poder ver, ¿verdad?, que Dios cuida de nosotros, nos suple nuestras necesidades. Por ende, vamos a estar agradecidos de ello y vamos a poder ayudar a otras personas a través de todo lo que Dios nos da a cada uno de nosotros. Como dice el versículo 16, no se olviden ustedes de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen, porque estos son los sacrificios que agradan a Dios. ¿Sabes? Dios nos llena de abundantes bendiciones para que podamos compartir con las personas que están a nuestro alrededor. Hope se encarga de verdad ayudar a la comunidad. Próximamente vamos a estar en el campamento Invencible. ¿Cómo vamos a poder impactar a niños de diferentes partes del mundo, ¿no? Hablando a nivel de Centroamérica. Y de igual manera, cómo la iglesia puede ayudar a personas dentro de la iglesia, pero también a la misma vez podemos ayudar a personas fuera de la iglesia, llevando la palabra de Dios a través de, ¿verdad?, de estas redes sociales, compartir nuestros mensajes. Y eso lo podemos hacer gracias a lo que Dios nos da a cada uno de nosotros para poderlo compartir con los demás. Así que con esto en mente vamos a orar y darle gracias a Dios por cada una de las bendiciones que Él nos da para que podamos compartir con otros. Oremos. Padre Santo, Padre bueno, gracias mi Dios por tus abundantes bendiciones. Padre, como tú realmente nos suples y nos das más allá de lo que nosotros podemos pensar y ver, Padre. Pero con el propósito de estar agradecidos, primero, ¿verdad?, por lo que hizo Jesús por cada uno de nosotros, pero para la misma vez poder compartir y dar a las personas que están a nuestro alrededor. Padre, gracias, mi Dios, por cada una de tus bendiciones. Y todo esto te lo pido y lo oro en el nombre de Jesús. Amén. Que tengan muy buenas noches. Quiero cantar, 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 cantar al Señor por siempre. Quiero cantar, 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 cantar al Señor por siempre. Oh, doy lo mejor, doy lo mejor. Oh, doy lo mejor por ti. Oh, oh, oh. Doy lo mejor, doy lo mejor. Oh, doy lo mejor por ti. Quiero orar, 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 orar al Señor por siempre. Quiero orar, 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 orar al Señor por siempre. Oh, doy lo mejor, doy lo mejor. Oh, doy lo mejor por ti. Oh, oh, oh. Doy lo mejor, doy lo mejor. Oh, doy lo mejor por ti. Quiero amar, 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 amar al Señor por siempre. Quiero amar, 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 amar al Señor por siempre. Oh, doy lo mejor, doy lo mejor. Oh, doy lo mejor por ti. Oh, oh, oh.
doy lo mejor, doy lo mejor, oh, doy lo mejor por ti. Quiero servir, 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 servir al Señor por siempre. Quiero servir, 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 servir al Señor por siempre. Oh, doy lo mejor, doy lo mejor, oh, doy lo mejor por ti. Oh, oh, oh. Doy lo mejor, doy lo mejor, oh, doy lo mejor por ti. Quiero palmar, palmar, palmar al Señor por siempre. Quiero palmar, palmar, palmar al Señor por siempre. Oh, doy lo mejor, doy lo mejor, oh, doy lo mejor por ti. Oh, oh, oh. Doy lo mejor, doy lo mejor, oh, doy lo mejor por ti. Doy lo mejor, doy lo mejor, oh, doy lo mejor por ti. Oh, oh, oh. Doy lo mejor, doy lo mejor, oh, doy lo mejor por ti. Saludos Iglesia de Cristo de Puerto Rico, mi nombre es Jerry para aquellos que no me conocen, que nos están viendo por primera vez, y es un privilegio para mí poder estar con ustedes a través, ¿verdad?, de esta conexión, y me corresponde hoy compartir con ustedes la clase, y la clase se titula Mira otra vez, y vamos a estar yendo a las escrituras en Marcos, específicamente capítulo 8, vamos a comenzar en el versículo 1. Pero antes de lo que busca la escritura, antes de ir a la Biblia, ustedes saben, ¿verdad? Conocen el producto Coca-Cola. Coca-Cola se creó en el 1886 y no sé si todos saben, pero en esos inicios, cuando se creó, contenía el nombre de Coca-Cola, viene porque contenía extractos de la hoja de coca, una pequeña cantidad. Y se mercadeaba, aunque no era oficialmente una medicina, se mercadeaba como un analgésico, como un estimulante. Aparentemente no tenía un buen sabor, pero aún así la gente lo consumía, lo compraba. Años después es que deciden quitarle el elemento de la cocaína, añadirle endulzantes, azúcar, cafeína, y logran, ¿verdad?, la fórmula que hoy tú y yo conocemos. Y pues fue un éxito total debido a su distintivo sabor en ese momento y a los beneficios que traía de la cafeína, ¿verdad?, ese que te levanta, el rush de azúcar y todo eso. Pero desde unos años para acá, tú puedes ir a una tienda y encontrar Coca-Cola sin azúcar, o Coca-Cola sin cafeína, o 0 calorías, o Coca-Cola sin azúcar, sin cafeína, sin calorías. O sea, al final, agua con color, y pues como que no tiene mucho sentido. Pero aún así se llama Coca-Cola. Aún así tiene la etiqueta de Coca-Cola. Y nuestra vida como cristianos, o sea, nuestra cristiandad, pudiéramos en cierto punto hacer lo mismo. Nuestra cristiandad, esa fórmula, es a base de unos elementos. Pero si empezamos a quitar esos elementos, el sufrimiento, el sacrificio,
la obediencia a la palabra de Dios, podemos ser cristianos de agua con color. Solamente tener la etiqueta. Y es interesante porque cuando tú pruebas este producto, refiriéndome a la Coca-Cola, a los que nos gusta la Coca-Cola, no sabe igual. Por más que ellos digan, han tratado de venderlo como que sabe igual, pero no. Y lo mismo sucede con nuestra cristiandad. Si quitamos esos elementos, pierde el sabor de cristiandad. Y en el mundo que hoy conocemos, hay muchos cristianos así, de agua con color, que solamente tienen la etiqueta de cristianos. Pero vamos a Marcos 8, versículo 1. Voy a estar leyendo. La Biblia dice: un día en que de nuevo se había juntado mucha gente y no tenían nada que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: siento compasión de esta gente, porque ya hace 3 días que están aquí conmigo y no tienen nada que comer. Y si los mando sin comer a sus casas, pueden desmayarse por el camino, porque algunos han venido de lejos. O sea, estamos hablando de una hambre seria, ¿no?, al nivel de desmayarte. Sus discípulos contestaron: pero ¿cómo se les puede dar de comer en un lugar como este, donde no vive nadie? Jesús le preguntó: ¿cuántos panes tienen ustedes? 7, contestaron ellos. Y es curioso de que ellos pregunten cómo vamos a alimentar a esta gente, cuando si tú vas atrás a Marcos 6, ellos están en una multitud donde Jesús alimenta a 5,000 hombres con el famoso milagro, ¿verdad?, que muchos quizás conocemos, de los 2 pescados y los 5 panes. Y de manera milagrosa Jesús los alimenta. Y es como que ellos están preguntando ahora: pero ¿y cómo los vamos a alimentar? Pero espérate un momento. Tú no estabas la última vez en ese milagro. Y puede sonar cómico, irónico, pero muchas veces, si analizamos nuestra vida, podemos ser igual. Dios ha hecho milagros asombrosos en nuestra vida ya en el pasado. Sin embargo, cuando tenemos una situación, un problema, nos preguntamos: ¿y ahora qué Dios va a hacer? ¿Pero acaso tú no estuviste la última vez cuando Dios hizo el milagro en tu vida? Y ha hecho tantos. ¿Por qué dudar? Pero realmente pues existe muchas veces esa duda en nuestras vidas. Pero hay un detalle que quiero que veamos aquí. En este momento, ¿verdad?, donde ellos están en un territorio de gentiles o paganos, ¿verdad? Y el milagro de los 5,000 fue en un territorio judío. ¿Ok? O sea que son 2 territorios aparte, y ahorita les voy a explicar por qué les traigo este detalle. Pero vemos que en el versículo 8, Jesús, todos comen, ¿verdad? Y quedan satisfechos después del milagro que hace Jesús. Y recogen 7 canastas con pan sobrante. ¿Ok? En el versículo 11 al 14 dice: llegaron los fariseos y comenzaron a discutir con Jesús, y para tenderle una trampa le pidieron que hiciera alguna señal milagrosa. Acababa de hacer una señal milagrosa, pero ellos quieren otra. Que probara que él venía de parte de Dios. Jesús suspiró profundamente y dijo: Jesús no los quería matar, ¿verdad? ¿Por qué pide esta gente una señal milagrosa? Les aseguro que no se les dará ninguna señal. Entonces los dejó y, volviendo a entrar a la barca, se fue al otro
lado del lago, se habían olvidado de llevar algo de comer y solamente tenían un pan en la barca. O sea, había pan de sobra, pero ellos no se llevaron. A ninguno se le ocurrió llevarse pan, ¿verdad? Sigo leyendo en el 15. Jesús les advirtió: miren, cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Los discípulos comentaban entre sí que no tenían pan. O sea, Jesús está dándoles una enseñanza, ¿verdad? Usando el ejemplo del pan, pero ellos están entre sí. Hey, espérate, nadie trajo pan, a nadie se le ocurrió coger del pan que sobró. Jesús estará molesto porque no traímos pan. Jesús se dio cuenta y les dijo: ¿por qué dicen que no tienen pan? Todavía no entienden ni se dan cuenta. Tienen tan cerrado el entendimiento. Tienen ojos y no ven, y oídos y no oyen. ¿No se acuerdan cuando repartí los 5 panes entre 5,000 hombres? ¿Cuántas canastas llenas de pedazos se recogieron? Ellos contestaron: 12. Y cuando repartí los 7 panes en 4,000, ¿cuántas canastas llenas recogieron? Contestaron: 7. Entonces les dijo: ¿todavía no entienden? Y yo me imagino a los discípulos: wow, no hemos entendido. Varias veces ha sobrado comida y no hemos entendido que nos tenemos que traer pan. Probablemente pensaron. Pero ese no era el mensaje que Jesús quería darles. Si estamos en territorio judío, con el número 12 podemos decir muchas cosas. 12 discípulos, las 12 canastas, las 12 tribus de Judá o de Israel, ¿verdad? O sea, en otras palabras, Jesús con este milagro, usando el número 12, les está diciendo: yo puedo proveerle a las 12 tribus de Israel. O sea, yo le puedo proveer a Israel. Pero ¿qué hay con el 7? No tienen que ir allá, pero lo pueden apuntar para que después lo busquen. Deuteronomio 7 dice, perdónenme un momentito, Deuteronomio 7, dice el versículo 1, el Señor, el Dios de ustedes, los va a hacer entrar en el país del cual han de tomar posesión y echará de la presencia de ustedes a las 7 naciones más grandes y poderosas que ustedes. Los hititas, los gergeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. 7 naciones, ¿verdad? Hechos 13:18, rapidito. Dios soportó su conducta en el desierto unos 40 años y destruyó 7 naciones en el país de Canaán. O sea, para los gentiles, el 7 representaba de manera simbólica su nación, las 7 naciones. O sea que Jesús en el territorio israelí hace este milagro con las 12 canastas que representa, yo puedo proveerle a las 12 tribus, y va al territorio gentil y hace el milagro con las 7 diciéndole, yo puedo proveerle a los gentiles. O sea, el mensaje no era que ellos no se trajeran pan. El mensaje le está diciendo, ¿y quién soy yo? ¿Qué soy capaz de hacer? ¿A quién puedo proveerle? ¿De quién yo soy Dios? Puedo proveerle a las 12 tribus de Israel, puedo proveerle a las 7 naciones, o sea, puedo proveerle al mundo.
ese soy yo, Jesús. Y ese era el mensaje que Jesús estaba tratando de llevarles. Pero ellos estaban pensando en el pan. No estaban entendiendo. Por eso Jesús dice, tienen ojos y no pueden ver, oídos y no oyen. Y más ahorita vamos a hablar de eso también. Pero continuamos en el versículo 22 al 26. Dice, más tarde, perdonen, déjenme ir de nuevo, me quedé en Hechos, déjenme ir a Marcos 8. En el 22 dice, después llegaron a Betsaida y llevaron un ciego a Jesús y le rogaron que lo tocara. Jesús tomó de la mano al ciego y lo sacó fuera del pueblo, le mojó los ojos con saliva, puso las manos sobre él y le preguntó si podía ver algo. El ciego comenzó a ver y dijo, veo a los hombres, me parecen como árboles que andan. Jesús le puso otra vez las manos sobre los ojos y el hombre miró con atención y quedó sano. Ya todo lo veía claramente. Entonces Jesús lo mandó a su casa y le dijo, no vuelvas al pueblo. O sea, le llevan a este ciego a Jesús. Jesús lo moja con saliva. Él como que no ve bien. Dice, lo que puedo, ¿verdad?, entender por lo que dice la escritura es que estaba viendo borroso. O sea, no veía claramente. Espérate un momento. Estaba teniendo Jesús un mal día, se le estaba acabando el poder. ¿Qué está pasando? Pero él no podía ver. Jesús lo toca de nuevo y entonces ve claramente. Y yo pienso que Marcos quiere que veamos estas historias reales de Jesús y diga, hey, nosotros tuvimos tiempos en los que seguíamos a Jesús y realmente no estábamos entendiendo. Realmente no veíamos claramente los detalles. Tiempos en los que le quitábamos elementos como a la Coca-Cola y no entendíamos completamente. Y necesitábamos volver atrás y mirar otra vez. Y hay muchas cosas que nosotros no vamos a agarrar de la primera. Quizás tienes 5, 10, 20 años como discípulo y puedes pensar que ya lo tienes todo descifrado. Yo sé cómo hacer esto. Y ese orgullo nos hunde porque ya dejamos de depender de Dios y lo que Él puede hacer en nuestras vidas y empezamos a poner nuestra confianza en nosotros mismos o en los hombres a nuestro alrededor. Pero continuando en el versículo 27, después de esto Jesús y sus discípulos fueron a las aldeas de la región de Cesarea de Filipo. En el camino Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías y otros dicen que eres uno de los profetas. Y aquí viene una pregunta directa al hígado, como diríamos. ¿Y ustedes quién dicen que soy? Les preguntó. Pedro le respondió, tú eres el Mesías. Pero Jesús le ordenó que no hablaran de él a nadie. ¿Sabe? Detrás de esa pregunta de Jesús, yo pienso que habían varias preguntas. ¿Quién dicen ustedes que soy? ¿A quién ustedes ven en mí realmente? ¿Quiénes ustedes piensan que yo soy? Con las canastas sobrantes, ¿te diste cuenta de quién yo soy? Lo que puedo hacer. Lo que te estoy llamando a hacer. ¿Hacia dónde te estoy dirigiendo? ¿Tú realmente estás entendiendo esto? Pedro respondió, tú eres el Mesías. ¿Quién tú dices que es Jesús?
Sí, es el que le cantamos alabanza, por el cual llevamos el nombre de cristianos, pero realmente lo estamos obedeciendo como rey. Estamos siguiendo sus pasos. Y hasta podríamos pensar que Jesús tuvo muy buenas ideas, pero seguirlo y ser como Jesús en cada situación es complicado. En mi trabajo, en mi casa, con mi esposa, con mis estudios, en mi escuela, con mis amistades, en mi matrimonio, con mis hijos. Ser como Jesús en todas esas áreas. En este mundo lleno de políticas contradictorias, lleno de situaciones como las que están pasando. Pero la pregunta es, ¿tú realmente estás viendo quién es Él y lo que Él puede hacer? Porque si miramos y vemos realmente quién es Jesús y lo que puede hacer en nuestras vidas y cómo puede proveer, no solamente, cuando yo proveer no me refiero solamente a lo material, sino todo lo que nosotros necesitamos para ser un buen discípulo, un verdadero discípulo, un discípulo no de agua con color, sino un discípulo con el distintivo sabor, con todos los elementos. ¿Qué dice tu vida de quién soy yo? ¿Quién yo soy? ¿Quién tú dices que yo soy? Continuando en el versículo 31, Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre tendría que sufrir mucho y que sería rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Les dijo que lo iban a matar, pero que resucitaría a los 3 días. Y hago un paréntesis aquí, o sea, ya ellos tenían un tiempo siguiendo a Jesús. Pero no fue hasta que declararon, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, el elegido, el Hijo de Dios, que entonces Jesús dijo, ahora tengo que enseñarles algo nuevo. Que es esta parte donde dice, el Hijo del Hombre tendrá que sufrir mucho. Y yo imagino que eso fue como un balde de agua fría, porque tenemos que entender que ellos veían en Jesús un líder que derrocaría el imperio romano, los libraría del imperio romano, o sea, tomaría su corona y iba a ser su rey. Ahora me estás diciendo que vas a sufrir, que nos van a matar. O sea, nos perdimos aquí. ¿Qué pasó? Y ahí entonces, en el versículo 32, Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Imagínense esa escena. O sea, me puedo imaginar a Pedro diciéndole, tú te volviste loco, Jesús. Sufrimiento. ¿De qué tú estás hablando? O sea, tú quieres quedarte solo, tú quieres que todo el mundo se vaya, ¿cómo que sufrimiento? O sea, nosotros no somos masoquistas. Ese ingrediente de sufrimiento como que no entra aquí. Eso hay que sacarlo. Queremos el azúcar, pero no la cafeína. Deja eso del sufrimiento a un lado. Y en el versículo 33, Jesús se volvió, miró a los discípulos y reprendió a Pedro, diciéndole esa, ¿verdad?, famosa línea también, que muchos probablemente conocemos. Apártate de mí, Satanás. Tú no ves las cosas como las ve Dios, sino como la ven los hombres. O sea, Jesús los reprende.
Jesús le dice, tú no ves. O sea, tú acabas hace un rato de declarar quién soy yo, que soy el Mesías, pero no lo has entendido. Tienes ojos y no ves. No entiendes quién realmente soy yo. ¿Qué significa realmente que soy el Mesías? Luego Jesús llamó a sus discípulos y a la gente en el versículo 34 y dijo, si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo, cargue con su cruz y sígame. O sea, Jesús aprovecha. Dice, déjame dejar algo claro aquí. Si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que cargar la cruz. Tienen que cargar su cruz. No se puede ser mi discípulo y cargarla y sin cargar tu cruz. Ellos querían ser discípulos y no cargar su cruz. O sea, querían, por decirlo así, los beneficios, pero no la responsabilidad. Querían el azúcar, pero no las calorías. Y no se puede ser discípulo así. Y hoy en día, el mundo, la cultura popular, se está tornando en tú tener beneficios y no responsabilidades. O sea, recibir sin el mínimo esfuerzo o sin ningún esfuerzo. Y la vida no funciona así. Si tú quieres ganar algo, tienes que trabajar por él, sacrificar, ¿verdad? Para lograr ciertas cosas. Como discípulo no es diferente. Un discípulo de Jesús tiene que estar dispuesto a cargar con su sufrimiento, a cargar con su cruz. Capítulo 9. Voy a saltar al versículo 14. Al 23 dice, cuando regresaron a donde estaban los discípulos, los encontraron rodeados de una gran multitud y algunos maestros de la ley discutían con ellos. Al ver Jesús, todos corrieron a saludarlos llenos de admiración. Él les preguntó, ¿qué ustedes están discutiendo con ellos? Me hubiese gustado saber qué estaban discutiendo, pero no lo dice. Uno de los presentes contestó, maestro, aquí te he traído a mi hijo, pues tiene un espíritu que lo había dejado mudo. Donde quiera que se encuentra, el espíritu lo agarra y lo tira al suelo y echa espuma por la boca, le rechina los dientes y se queda tieso. He pedido a tus discípulos que le saquen ese espíritu, pero no han podido. Jesús contestó, gente sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar entre ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Traigan acá al muchacho. Entonces llevaron al muchacho ante Jesús, pero cuando el espíritu vio a Jesús, hizo que le diera un ataque al muchacho, el cual cayó al suelo revolcándose y echando espuma por la boca. Jesús le preguntó al padre, ¿desde cuándo le sucede esto? El padre contestó, desde que era niño, y muchas veces ese espíritu lo ha arrojado al fuego y al agua para matarlo. Así que, si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús les dijo, ¿cómo que si puedes? Todo es posible para el que cree. Y esta pregunta de Jesús no es una pregunta con sarcasmo ni con orgullo, de que ¿cómo que si puedo? Claro que puedo. No, es una pregunta más llevando a esta persona a entender, no sabes quién soy, lo que soy capaz de hacer. Y dice, entonces el muchacho gritó, yo creo, ayúdame a creer más.
al ver Jesús que estaba reuniendo mucha gente, reprendió el espíritu impuro diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te ordeno a que salgas de este muchacho y que no vuelvas a entrar en él. El espíritu gritó e hizo que le diera otro ataque al muchacho, luego salió de él dejándolo como muerto, de modo que muchos decían que en efecto estaba muerto, pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó y el muchacho se puso de pie. Luego Jesús entró en una casa y sus discípulos le preguntaron a solas: ¿por qué nosotros no hemos podido expulsar ese espíritu? Y Jesús le contestó: a esta clase de demonios solamente se le puede expulsar por medio de la oración. Todavía ellos siguen sin entender. No pudieron, y no solamente no pudieron, han presenciado un milagro asombroso. Pero ellos están enfocados en que, oye, yo quiero hacer eso. ¿Por qué no he podido? Porque no estaban entendiendo. Todavía no ven. Versículo 30. Cuando se fueron de allí, pasaron por Galilea, pero Jesús no quiso que nadie lo supiera, porque estaba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán, pero 3 días después resucitará. Ellos no entendían lo que les decía y tenían miedo de preguntarle. Llegaron a la ciudad de Cafarnaúm. Cuando ya estaban en casa, Jesús les preguntó: ¿qué venían discutiendo ustedes por el camino? Pero se quedaron callados, porque en el camino habían discutido quién de ellos era el más importante. O sea, Jesús está enseñándoles nuevamente: yo voy a morir, pero voy a resucitar. Dice la Escritura que ellos no entienden, tienen miedo de preguntar, pero su enfoque está en ellos mismos, preguntándose que si quién es el más importante. Todavía no han entendido. Están enfocados en sí, no en lo que Jesús les estaba enseñando, no en el ejemplo propio de Jesús. En nuestra vida cristiana, si estamos enfocados en nosotros mismos y no en Jesús, en su palabra, no vamos a entender muchas cosas y nos vamos a perder de muchos milagros. En el versículo 35, entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguien quiere ser el primero, deberá ser el último de todos y servirlos a todos. Luego puso un niño en medio de ellos y tomándolo en brazos les dijo: el que recibe en mi nombre a un niño como este me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no solamente a mí me recibe, sino también a aquel que me envió. Es interesante porque en esos tiempos, o sea, Jesús coge un niño de ejemplo y dice: este es el ejemplo así, un niño. Y en esos tiempos a los niños no se les tomaba en cuenta. O sea, era un niño en la sociedad era lo menos importante. O sea, el niño estaba aquí abajo. No eran escuchados, no eran importantes. Y Jesús le está enviando un mensaje claro: ustedes quieren seguirme a mí, sé como un niño. No hay estatus, no hay honor, no eres importante, estás aquí abajo. Eso es lo que significa seguirme. De seguro Jesús se dio cuenta de su discusión y por eso les trajo el ejemplo. Pero en el versículo 38, Juan le dijo: maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no es de los nuestros. Jesús contestó: no se lo prohíban, porque nadie que haga un milagro en mi nombre podrá luego hablar mal de mí.
el que no está en contra de nosotros está a nuestro favor. Cualquiera que les dé a ustedes, aunque solo sea un vaso de agua, por ser ustedes de Cristo, les aseguro que tendrá su premio. A cualquiera que haga caer en pecado a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor les sería que lo echaran al mar con una gran piedra de molino atada al cuello. Por ahí sigue Jesús enseñándoles cosas aún más retantes, como si tu mano te hace caer en pecado, córtatela. Y ellos están todavía sin entender. O sea, Jesús está hablando de muchas cosas y aún así ellos no entienden. Luego pasamos al capítulo 10. En el capítulo 10 voy a ir directo al versículo 13, donde dice: llevaron unos niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos comenzaron a reprender a quienes lo llevaban. Jesús, viendo esto, se enojó y les dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Les aseguro que el que no acepta en el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomó en sus brazos a los niños y los bendijo poniendo las manos sobre ellos. O sea, se lo acababa de enseñar. Y aún así, ellos cometen el error de tratar de impedirle a los niños que se acerquen a Jesús. Seguían sin entender. En el versículo 28, no voy a entrar directo en la historia, pero es el momento en que el joven o el hombre rico se acerca a Jesús. Y pues probablemente ustedes conocen la historia. Que al final pues Jesús le dice: tienes que dejar todo para poder seguirme. Y en el versículo 28, Pedro le dice a Jesús: nosotros hemos dejado todo para seguirte. ¿Verdad? Y entré específicamente en ese versículo para leer esa parte, porque más adelante lo vamos a ver. En el versículo 32 al 34 se dirigían a Jerusalén y Jesús caminaba delante de los discípulos. Ellos estaban asombrados y los que iban detrás tenían miedo. Jesús volvió a llamar aparte a los 12 discípulos y comenzó a decirles lo que iba a pasar. Como ustedes ven, ahora vamos a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre va a ser entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley, que lo condenarán a muerte y lo entregarán a los extranjeros. Se burlarán de él, lo escupirán, lo golpearán y lo matarán, pero 3 días después resucitará. O sea, vuelve a Jesús a explicarle. Imagino que Jesús dice: no puede haber duda en ellos. Tengo que seguir recalcándoles lo mismo, hasta que lo aprendan. Y en nuestra vida como cristianos y como discípulos, si Dios quiere que tú aprendas algo, te lo seguirá poniendo de frente, enseñándotelo a través de las Escrituras, hasta que tú lo aprendas. Y más, esta enseñanza Jesús sabía que era vital para sus vidas, para poder seguir a Jesús y poder cumplir con la encomienda que Jesús les tenía. Jesús sabía que ellos tenían que escuchar más de una vez esto. En el versículo 35, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, queremos que nos hagas el favor que vamos a pedirte. Él les preguntó: ¿qué quieren que haga por ustedes? Le dijeron: concédenos que en tu reino glorioso nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús le contestó: ustedes no saben lo que piden. ¿Pueden beber este trago amargo que voy a beber yo y recibir el bautismo que voy a recibir?
sea, Jesús en otras palabras le está diciendo, ustedes no saben lo que están pidiendo. Como cuando niños, quizás nosotros también queríamos ser adultos, no saben lo que están pidiendo. O sea, ellos no sabían ni entendían cómo iba a venir el reino. Y él se los estaba diciendo, él estaba diciendo, esto es lo que va a pasar, pero aún así no entendían, o sea, que lo iban a humillar, que lo iban a escupir, que él iba a sufrir, que lo iban a matar. Pero ellos no estaban escuchando, ellos no estaban viendo, ellos seguían pensando en la, ¿verdad? En el beneficio y la gloria de estar en el reinado, en estar probablemente en la realeza. Ellos estaban sacando los elementos que Jesús le estaba diciendo que eran parte del sufrimiento, el sacrificio. Todo eso ellos lo estaban como dándole, como que no lo veían, no lo entendían. Versículo 41 dice, cuando los otros 10 discípulos oyeron esto, se enojaron con Santiago y Juan. Pero Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, entre los paganos hay jefes que se creen con derecho a gobernar con tiranía a sus súbditos, y los grandes hacen sentir su autoridad sobre ellos. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes deberá servir a los demás. Y el que entre ustedes quiera ser el primero deberá ser el esclavo de los demás. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud. Aquí se levanta una rivalidad entre ellos. Mientras Jesús esté tratando de enseñarles, una de las cosas más importantes que ellos necesitan internalizar para cumplir con la tarea de esparcir el mensaje, ellos están pensando en quién se va a sentar a la izquierda, quién se va a sentar a la derecha. Los otros discípulos se enojan porque dicen, espérate, porque ellos quieren esto, nosotros también estamos aquí. O sea, ellos están enfocados en ellos mismos, teniendo una rivalidad. Ellos estaban como el hombre ciego de ahorita, que estaba ahí con Jesús. Jesús lo escupió, pero todavía veía borroso. O sea, estos discípulos veían a Jesús, pero no lo estaban viendo claramente. Estaban viendo de manera borrosa. Versículo 46, aquí vamos entrando para cerrar. Llegan a Jericó y cuando Jesús ya salía de la ciudad, seguido de sus discípulos y de mucha gente, un mendigo ciego llamado Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Al oír que era Jesús de Nazaret, el ciego comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. O sea, están llegando a Jericó. Jericó era una ciudad con un clima caliente. Y esta ciudad, ya saliendo de ella, este ciego comienza a llamarlo, Hijo de David, Jesús, Rey, Mesías, ten compasión de mí. O sea, yo no sé qué tú puedes hacer por mí, por eso te estoy pidiendo compasión, pero yo sé sí quién tú eres. En el versículo 48, muchos lo reprendieron para que se callara, pero él gritaba más todavía, Hijo de David, ten compasión de mí. O sea, Jericó era una ciudad romana, una ciudad en la cual sus habitantes adoraban a la luna. Y quizás los discípulos pensaron, este tipo nos va a meter en problemas si sigue gritando. Si los soldados romanos escuchan esta revolú, vamos a tener problemas. Y por eso lo mandaban a callar.
el versículo 50 dice, el ciego arrojó su capa. Perdón, en el versículo 49, entonces Jesús se detuvo y dijo, llámenlo. Llamaron al ciego diciéndolo, ánimo, levántate, te está llamando. Eso es como la persona más grande que tú puedas conocer, diga, llámalo, que quiero conocerlo. El ciego arrojó su capa y dando un salto se acercó a Jesús. Él tiró su capa. Jericó, siendo una ciudad caliente, su capa le servía para sentarse. Le servía para que la gente le tirara dinero ahí. O sea, la capa era todo lo que él tenía y con lo que él podía vivir. O sea, con eso tú comes, con eso tú sobrevives. Esta capa era todo para él. Es refugio, es seguridad, es comodidad. Pero él ve a Jesús y no era un seguidor de Jesús, o sea, no sabemos cómo lo conocía. Pero él se levanta y no deja su capa ahí, o sea, la agarra y la tira. Yo no necesito eso más. Todo lo que yo necesito es su compasión. Todo lo que yo necesito es a Él. Él proveerá con todo lo que eso signifique. O sea, yo renuncio a todo para seguir a Jesús. Y recuerdan el hombre rico cuando Pedro le dijo a Jesús, nosotros hemos renunciado a todo para seguirte, pero en realidad ellos no habían dejado todo. Ellos todavía tenían en sus corazones el hecho de que a esto podemos sacarle algo. Por eso discutían de que si quién es el más importante, de que si yo voy primero, todas esas cosas, porque en su corazón todavía no habían dejado todo. Versículo 51 dice que le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? El ciego le contestó, maestro, quiero recobrar la vista. Jesús le dijo, puedes irte, por tu fe has sido sanado. En aquel mismo instante el ciego recobró la vista y siguió a Jesús por el camino. ¿Sabes? Bartimeo pudo ver a Jesús antes de recobrar la vista. Él entendía. Y el mensaje aquí no es, mira estos discípulos tontos que no entendían y no veían y Jesús les explicaba y veían los ejemplos y no entendían. No. Ese no es el mensaje. El mensaje es, ve y mira otra vez. O sea, no pienses que tienes todo descifrado. De que porque llevas años siendo un discípulo tienes todo resuelto. Si la historia de estos discípulos terminara aquí, no estaríamos hablando de ellos. Podríamos decir, entre Jesús se equivocó al escoger. Finalmente ellos aprendieron. Finalmente pudieron ver a Jesús. Claramente a Jesús. Sin borrones. Finalmente entregaron todo, hasta sus propias vidas. Tanto así que hoy en día son los ejemplos que tenemos para vivir nuestra vida de cristiandad. Y Dios no se ha equivocado contigo tampoco en escogerte. Dios te ha escogido y te va a proveer todo lo que tú necesites para transformar tu vida también. Yo solo te animo a que no cambies nada de la fórmula y mantengas el sabor de un verdadero discípulo. Espero que este mensaje los inspire y los ayude. Un abrazo, cuídense mucho. Hasta luego.
Gloria, gloria. Aleluya. Ya dejé mi carga atrás. Gloria, gloria. Aleluya. Ya dejé mi carga atrás. Soy feliz, muy feliz. Ya dejé mi carga atrás. Soy feliz, muy feliz. Ya dejé mi carga atrás. Gloria, gloria. Aleluya. Ya dejé mi carga atrás. Gloria, gloria. Aleluya. Ya dejé mi carga atrás. Voy a estar en un banquete. Ya dejé mi carga atrás. Voy a estar en un banquete. Ya dejé mi carga atrás. Gloria, gloria. Aleluya. Ya dejé mi carga atrás. Gloria, gloria. Aleluya. Ya dejé mi carga atrás. Voy a ver a Jesús. Ya dejé mi carga atrás. Voy a ver a Jesús. Ya dejé mi carga atrás. Gloria, gloria.